Hola a todos, yo soy Diana, esto es El Libro Divergente y hoy voy a hacer el book tag del balance lector de mitad de año o el Mid-Year Freak Out Book Tag, que es un tag que tiene un nombre un poco raro en inglés, pero que se trata de hacer una evaluación de los libros que hemos leído. Hasta ahora he leído un total de 31 libros, mi propósito lector era leer 60 libros, he leído la mitad más uno, con lo cual voy muy bien. Pero la cantidad no importa, sino que lo que importa es disfrutar de los libros que lees, no agobiarme por tener que terminar más libros para aumentar una cifra y sobre todo leer libros de calidad y elegir bien, cosa que como veréis en las premisas no siempre se ha cumplido. La primera premisa es el libro que más te ha gustado o el mejor libro que has leído. Y como hay dos libros, voy a deciros el primero simplemente porque me parece un libro magistral y porque la historia me atrapó y no pude soltarlo. Y el libro es Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Cumbres Borrascosas es el nombre de la casa donde sucede toda esta historia y la casa, junto con el clima, junto con la soledad del sitio, es un personaje más de la novela. Y he dicho que no me iba a enrollar y ya me estoy enrollando, pero es que es imposible hablar de Cumbres Borrascosas sin emocionarte y enrollarte. Entonces, bueno, cuando vuelve cae enfermo y durante esta enfermedad la señora que le cuida le cuenta toda la historia de Cumbres Borrascosas y de dos generaciones que han vivido y han muerto allí. Tenemos un personaje, Heathcliff, que es malvado, vengativo, huraño, tosco, es visceral, pasional, es una persona muy difícil y entonces cuenta la historia de él y Cathy, que se crían juntos desde niños, junto con el hermano de Cathy, no recuerdo ahora su nombre. La cuestión es que se crían juntos, hay una historia de amor entre ellos, es un amor-odio tormentoso, porque en esta historia los personajes son pasionales, son vengativos, se hacen daño unos a otros, Cathy es caprichosa, hace cosas que hieren a las personas que quiere, se hiere a sí misma. Bueno, es una historia tormentosa, devastadora, atrapante, que te arrastra. Son personajes con un aire salvaje. Emily Bronte escribió esta novela en una época en la que todo era corrección, todo era... De estos temas no se hablaba. Y además es el único libro que escribió, es una obra maestra. Hay un narrador dentro de otro narrador. Y además tiene un manejo del tiempo en el cual, de una manera muy ágil, cuenta toda la historia de una generación y de la siguiente. No dejan de pasar cosas, no puedes soltar el libro, no puedes dejar de leer. Hay momentos donde entras a querer matar a los personajes, a querer que pase algo, a querer tú misma que haya una venganza, que paguen lo que están haciendo, que pase algo. A mí el final me resultó muy sorprendente y me encantó. Hay como una vuelta, hay un momento en el que la persona que llega a esta casa y se ve metido en esta historia, que es un mero espectador, se marcha y luego vuelve y ahí te cuentan todo lo que ha sucedido. Tiene tintes góticos, hay alguna que otra aparición, el clima además lo potencia y tiene una manera de escribir donde es que ves la casa, te sientes en la casa y además llegas a entender el carácter de estos personajes, todo lo que les pasa, porque realmente vivían unas vidas muy solitarias. Por ejemplo, la hija de uno de los protagonistas es una chica joven que se cría prácticamente sola, que solo ve a su padre y a la mujer que le cuida durante toda su adolescencia y toda su infancia en medio de aquellos páramos. Así que cuando descubre a otro personaje no puede, sino como adolescente, enamorarse o entusiasmarse de ver a otra persona joven. Entonces es muy atrapante, te cuestionas cómo vivían las vidas y cómo las vivimos hoy en día y cómo muchas veces vivimos atrapados dentro de la soledad y somos arrastrados y empujados por la soledad a hacer cosas que a lo mejor no haríamos en nuestras vidas. O bueno, quizá esto es mi rayada particular, pero estoy segura que este libro no te va a dejar indiferente, es el mejor libro que he leído. La segunda pregunta es ¿cuál es la mejor secuela? Como no he leído ninguna saga y no suelo leer sagas, si puedo evitarlo, la he cambiado por el mejor libro que has leído y con el que más has aprendido, y este es El mundo de ayer de Stefan Zweig. Este libro, o Zweig, no sé cómo se pronuncia, este libro es una pasada de libro, ya tenéis otro vídeo en el que hablo de él, os lo dejaré por aquí. Cuenta la historia de la Primera Guerra Mundial, el periodo de la posguerra y la llegada de la Segunda Guerra. Habla también incluso de cómo se gestó
la guerra civil aquí en España y cómo cambió toda Europa y cómo se transformó el mundo. Es impresionante, está muy bien escrita, es atrapante, aprendes muchísimo, salen un montón de personajes importantísimos y tiene unas reflexiones y una manera de explicar las cosas de Stefan Zweig que a mí me emociona. Creo que además alguna lágrima de emoción solté con este libro. La tercera premisa es el mejor lanzamiento del año 2022 que te haya encantado. Y aquí tenemos Rosa Montero, El peligro de estar cuerda. Este libro es un ensayo sobre la creatividad, los escritores, la locura, la manera en la que un escritor se busca la vida para vivir en otra realidad lo que no puede vivir en esta, el escapismo de los artistas que no soportan la cruda realidad, la simple y llana vida que somos obligados a vivir y cómo de alguna manera las personas que tienen esa creatividad, esa necesidad, personas que a lo mejor son más pasionales o más sensibles o más imaginativas, necesitan escribir para poder vivir porque si no, no soportan la vida. Narra la historia y las vidas de muchos personajes, de muchos escritores, salen muchísimas personas, es muy curioso. Además están las aventuras y desventuras y las historietas de vida de Rosa Montero, que es maravillosa, tiene una voz única. Tanto el libro como el audiolibro que tenéis en Storytel son una pasada. Además tuve la suertaza, porque tengo estas cosas que me pasan, de encontrármela en la feria del libro. Según entraba al retiro ella salía. Tengo por ahí por las redes una foto con ella. Es maravillosa. Bueno, el libro es una maravilla. Está lleno de lugares en los que te ves reflejado y Rosa Montero tiene esa manera de llegar que sientes tan cercana, que te ves reflejado en tu día a día. Es maravilloso. Os lo recomiendo 100%. La cuarta premisa es el lanzamiento de la segunda mitad del año que estás esperando y uno de los libros que estoy esperando y es por culpa de un canal que he empezado a seguir que se llama Libros en el fin del mundo y os dejaré en la cajita de descripción el canal para que le podáis seguir porque es maravilloso. El libro es Fairy Tales, cuento de hadas de Stephen King. Me encanta Stephen King y tratándose de hadas, este libro tengo que comprarlo en cuanto salga y leerlo sí o sí. Pero además os puedo hablar de todos los libros del segundo trimestre de Duermevela Ediciones. Duermevela Ediciones es una editorial que fundó Magrat Ajostiernos, que es otra de las booktubers que sigo, maravillosa, que os dejaré también en la cajita de descripción su canal, por si no la seguís todavía, que me imagino que sí. Pero bueno, si hay alguien nuevo. Es una editorial que saca unos libros preciosos y maravillosos. Estoy coleccionando todos, los voy leyendo poco a poco. Y para esta segunda mitad del libro hay 3 que me apetecen muchísimo. El Señor de la Noche, Tierras Profanas y De Conjuros y otras penas. Deben de ser todos de fantasía y a mí la fantasía me encanta. La quinta premisa, La mayor decepción, y aquí voy a decir 2 libros. El primero es Una educación mortal de Naomi Novik. Naomi Novik he leído Un cuento oscuro, me encantó. Luego leí Un mundo helado, me fascinó, es mi libro favorito de la autora. Y leí Una educación mortal con idea de encontrarme a la Naomi Novik que te atrapa y que no te suelta en 600 páginas. Este libro es muy cortito, debe de tener unas 300 y pico y no lo pude terminar. Llegué hasta la página 200, leí bastante más de la mitad y llegó un momento donde me estaba aburriendo. No sé si es que no le he encontrado el punto, no sé si es porque es la primera parte de una saga de 3, pero yo decía una educación mortal, un aburrimiento mortal, porque es que no pasa nada. No me atrapa la personaje principal, el compañero me parece un cliché, y que si bajan a la habitación, que si bajan al comedor, que si no comen con nadie porque están discriminados, que si suben a arreglarse el pelo, que si bajan a la biblioteca a estudiar, que si vuelven al comedor, que si vuelven a su habitación y por ahí por el medio monstruos que atacan, pero que no, que a mí este libro me ha parecido un aburrimiento total y no lo he terminado. La siguiente decepción, y yo creo que es el que me ha animado a hacer este book tag cuanto antes para poder criticar a gusto este libro, es El gato que amaba los libros. Supuestamente es un bestseller internacional. Aquí lo ponen como una fábula maravillosa. Intenta ser una especie de fábula del estilo de El alquimista, del estilo del Principito, del estilo del Caballero de la Armadura Oxidada, con una enseñanza,
pero la enseñanza que es sobre los libros se queda en nada. Es un chaval anodino, soso, tímido, sin nada particular, cuyo abuelo muere, pues se queda con la librería de viejo que tiene el abuelo y supuestamente va a ir a vivir con una tía suya y es el transcurso del duelo. Pero es que no habla de emociones, no habla del duelo. La manera en la que describe la muerte del abuelo dice que debería de sentir tristeza, es decir, tú ahí ya ves que en vez de un chaval de adolescente que ha perdido a la única persona con la que se ha criado, porque es que además, que no lo he dicho, este chico es huérfano de padre y de madre y se ha criado con el abuelo y de pronto en plena adolescencia, cuando aún está en el instituto, el abuelo muere de repente y se queda solo en el mundo. Bueno, pues no siente nada. Está en la biblioteca y se le aparece un gato. Entonces, todo esto que tengo marcado son barbaridades y cosas que me han rechinado y que me han parecido horribles en este libro. La tía que viene a buscarle es una mujer madura, de la que de lo único que se habla es de lo gorda que es, porque no hay una vez que aparezca que no hable de su cuerpo rollizo y de que es una señora de mediana edad, gordita, que aparentemente es simpática, pero de la manera que le habla y le trata no te cae bien. El gato se supone que te tiene que gustar. Yo adoro los gatos, tengo ahora mismo 7 gatos, llevo toda mi vida viviendo con gatos. El gato podría ser un duende, un perro, un orco, una zarigüeya o cualquier otra cosa, porque el gato simplemente es un psicopompo que abre la puerta a otra dimensión. Las aventuras y los laberintos anodinos, a mí no me dicen nada que no sepa de los libros, tienen unas descripciones larguísimas del sitio al que llegan, que me parecen aburridísimas. Lo único que se sabe del chico es que es tímido y soso y parece ser que no tiene sentimientos. La chica que sale, que es la delegada, es delgada y espigada. Y luego aparece otro personaje que es el típico chico atlético, famoso, el típico arquetipo de chico guapo, que además en este libro lee libros profundos. Luego hacia el final se supone que tienen una relación, no hay evolución del personaje, empieza siendo soso y tímido, termina siendo soso y tímido, y en la página en la que se supone que van a quedar, lo único que hace es decirle qué raro eres, qué raro eres, qué raro eres, o sea, bullying, bullying y más bullying. Me parece un libro vacío, un libro aburridísimo, porque es que son 200 y pico páginas, y es que me costó leerlo, me costó seguir. Lo único bonito de este libro es el marketing y los dorados de la portada. He decidido, después de esta decepción, que no voy a volver a comprar ningún bestseller ni ningún libro, por bonita que sea la portada, hasta que haya visto unas cuantas reseñas y el libro esté contrastado. Voy a leer más libros contrastados, recomendados, que no sean novedad, que no sean bestsellers repentinos surgidos de la nada. Me ha dado mucha rabia perder el tiempo leyendo este libro, porque es que se supone que un libro que habla de libros, que está en una librería y que además sale un gato, tiene que ser encantador. Luego este chico lo único que hace cada mañana es limpiar los libros durante horas y tomar té. O sea, es como, me encanta el té, me encantan los libros, me encantan los gatos. Este libro, igual estoy siendo muy dura, pues que, de verdad, es que no hay por dónde cogerlo. Y luego sale al final, después de recomendarla varios libros clásicos y libros potentes de Stendhal y dice que 100 años de soledad es muy complicado y que no lo entiende. Leí 100 años de soledad a los 29 años mientras daba el pecho a mi hijo. No me costó nada entenderlo. Es una historia que te atrapa, que te cuentan un montón de historias increíble, que se lee solo. No me ha gustado. Sosuke Natsukawa, no creo que vuelva a leer otro libro de este autor en mucho tiempo. La mayor sorpresa, no lo tengo, lo escuché por audiolibro. La mayor sorpresa ha sido Seth, de Amélie Nothomb. En mi resumen de lecturas anteriores, os lo dejaré por aquí, no sé si es marzo o cuando lo leí, está explicado este libro. Seth es la historia de Jesús, visto desde Jesús, en la voz de Jesús de Nazaret, y todo su periplo hasta que llega a la cruz. He descubierto a Amélie Nothomb gracias a este libro. Lo descubrí gracias a Dina, Libros y Punto, Dina Oltra, y me ha parecido magistral, un libro inteligente, cortito, un Jesucristo muy creíble. Habla del amor, de la vida, de la encarnación, del sexo, de la pasión, de la vida.
de las obligaciones que nos imponemos, de quererse a uno mismo, de la piel, de muchísimas cosas. Muy recomendable, se lee en una tarde y es una lectura muy recomendable. El nuevo autor favorito, tengo varios, pero por decir alguno, Amélie Nothomb, Stefan Zweig, Catriona Ward, de la casa al final de Needle Street, David Mitchell, de la casa al final del callejón. Son autores que he descubierto este año y que se han quedado entre mis favoritos. Por supuesto, en el top-topping de todos está Rosa Montero. Pero Rosa Montero ya era favorita desde el 2020, que leí La ridícula idea de no volver a verte y me encantó. La octava premisa es nuevo crush literario. A mí esto me parece muy juvenil. Yo no me enamoro de personajes de libros. Por lo tanto, lo he cambiado por el libro más adictivo que he leído. Y este es La casa del callejón, de David Mitchell. Esto es una historia de una casa encantada, extraña, porque se accede por un callejón y luego tiene unas dimensiones que no cuadran con el callejón que da entrada. Y en esta casa, cuando entran los personajes, se convierte en un escape room del que es muy difícil, prácticamente imposible escapar. Varios momentos en los que van varias personas y lo que les sucede dentro de la casa. Tiene una manera de escribir que parece que la realidad se desdibuja, a veces sientes que estás en un sueño, sientes que pasa algo, no sabes si es que los narradores no son creíbles, pero hay algo que pasa y hasta el final de la novela no sabes qué es lo que está pasando. Lo que hay al final es alucinante, es inquietante y es sorprendente. Lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Está muy bien escrito y merece mucho la pena. Ahora tenemos el personaje favorito de esta mitad de año y mi personaje favorito de esta mitad de año es la gata del protagonista de La casa al final de Needle Street. Me gusta el personaje de la gata en todas sus facetas y no digo más para no hacer un spoiler. Recomiendo muchísimo este libro. Es también de una casa al final de una calle, una niña desaparecida, una niña pequeña que desaparece. Está con su hermana y los padres en una tarde en un lago, una tarde de verano, y la niña desaparece. Y años después la hermana alquila la casa al lado de esta casa para descubrir qué pasó con su hermana. Es alucinante. El libro te lleva por un lado, te lleva por otro lado, te sorprende. Trata de temas interesantes a tener en cuenta. Me ha gustado mucho. Es también una lectura muy recomendable. No es la típica lectura de Casas Encantadas. La verdad es que ninguno de estos dos libros es la típica lectura de Casas Encantadas. Estoy buscando esa típica lectura de Casas Encantadas, tipo La maldición de Hill House, La maldición de Bly Manor, pero aunque no son ese tipo de lectura de Casas Encantadas o Otra vuelta de tuerca, por ejemplo, son muy recomendables, son muy diferentes y merecen muchísimo la pena. Este año me ha dado por leer cosas de Casas Encantadas, como veréis. Y luego tenemos, bueno, la gata es increíble. La gata es adorable, es una gata muy gata y además tiene sus vueltas de tuerca. Y sí que es una gata, sí que se nota que la persona que ha escrito ese personaje sabe cómo actúa un gato y cómo es un gato y sabe retratar el mundo visto desde un gato, porque en el libro habla la gata. La gata es un personaje y tú ves lo que pasa a través de los ojos de la gata. La premisa número 10 es el libro que te ha hecho llorar. El único libro de todos estos con el que he llorado ha sido con El mundo de ayer. No ha sido de pena, no ha sido porque haya cosas de la guerra que hagan llorar, sino que ha sido de emoción. Porque Stefan Zweig tiene una manera de escribir y de tocarte el alma y de hacerte plantearte tus valores y de contarte lo que vivió, que emociona. He llorado de emoción con este libro. La premisa número 11 es libro que te ha hecho feliz y el libro que me ha hecho feliz, con el que he disfrutado muchísimo, bueno, son dos, pero voy a decir uno más que el otro, ha sido El libro negro de las horas de Eva García Said de Urturi. Es la cuarta entrega de la trilogía de la Ciudad Blanca, pero a mí me parece que hace un cierre total de toda la trilogía. He disfrutado de volver a ver a Kraken, he disfrutado de saber por qué se llama Unai, he disfrutado con la historia que nos cuenta. En este libro, Unai ya no está trabajando como detective, como inspector. Yo recomiendo leer la trilogía primero antes de leer este libro.
Trata el tema de los coleccionistas de libros, de las falsificaciones de libros, de las librerías de viejo, incluso te explica cómo son los tintes para crear una imitación de un libro muy antiguo y todo este mundo de los libros. Sale la Cuesta del Moyano, salen lugares de Madrid, en fin, es muy bonito, pero es que además, bueno, pues está Kraken y de pronto recibe una llamada en la que le dicen que si no entrega el libro negro de las horas a un personaje, su madre va a morir. ¿Cuál es la sorpresa? Cuando la madre de Kraken murió cuando él era pequeño, lleva 40 años enterrada. Y aquí empieza toda una trama increíble, maravillosa, y aquí empieza toda una trama que te atrapa de principio a fin y que a mí me encanta, de crímenes extraños, crímenes que ocurren a libreros que están en sus librerías, se entremezclan con la historia de esta llamada a Kraken. Y cuenta cosas de su historia, de su vida, de su pasado, de sus padres, que a mí me han gustado mucho conocer. Y luego hay una parte del libro, hay un personaje en el libro, que no voy a decir quién es, que habla en segunda persona. Habla de sí mismo como si se hablara a sí mismo. No soy muy buena explicando narradores. Esta segunda persona me ha resultado muy intensa. Me ha gustado mucho este cambio de narradores, con este narrador en segunda persona, con el registro. Hay partes que las he leído y hay partes que las escuché con audiolibro y este cambio, cuando cambia del narrador que habla de Unai, de Kraken, con la parte que habla narrado en esta segunda persona por este otro protagonista del libro, me ha gustado mucho y creo que también me emocionó bastante al final la resolución de todo el caso. Ahora vamos con el libro más bonito que ha entrado en mis estanterías. Bueno, me he vuelto loca en la feria del libro comprando libros, pero os voy a enseñar dos que son particularmente bonitos. Uno es esta edición de Madame Bovary. Bueno, es una maravilla. Y es Lo que más me gusta son los monstruos, de Emile Ferris. Bueno, este es un cómic, yo creo que ya os lo enseñé en algún book haul, aún no lo he leído, pero tiene unas ilustraciones impresionantes. Es una preciosidad. Libros. Quiero leer, antes de que acabe el año, Los tiempos de odio. Este es de los libros de Rosa Montero, que tiene de distopías de ciencia ficción. Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro. Este libro lo compré por culpa de Marta, de No Solo Clásicos, y la verdad es que tengo muchas ganas. Es realismo mágico. Dicen que está escrito antes que Gabriel García Márquez escribiera 100 años de soledad, creo, no estoy segura, algo he oído. Tengo muchas ganas de leerlo. Y luego dos libros que me he hecho con ellos por culpa de Libros en el fin del mundo, que es este canal que os comento. Dejar el mundo atrás, de Rumaan Alam. Esta es una historia de una pareja, creo que va a tener una adaptación en Netflix, protagonizada por Julia Roberts. Es una pareja que va con sus dos hijos adolescentes, se alquilan una mansión para pasar una semana de vacaciones lejos del mundanal ruido. De pronto llaman a la puerta a unos ancianos que dicen ser los propietarios de la casa y dicen que algo ha ocurrido y se han caído las redes, no hay electricidad o no hay posibilidad de volver a la civilización y debe de ser una especie de apocalipsis, una especie de distopía apocalíptica. Me parece muy interesante, ya, la verdad es que ya lo he empezado. Y El ocupante, de Sarah Waters. También este libro es de alguien que vuelve a una mansión en la que ya estuvo de niño y es un libro de fantasmas en una casa en la que pasa algo. El ocupante. Entonces, bueno, como veis, me ha dado por las historias de fantasmas, de casas embrujadas y estos temas. Y estos son los que sí o sí creo que van a caer en lo que queda del año. Luego ya los que tengo allí en la mesilla, los que tengo a medias, los que tengo abandonados que pretendo terminar. Por ejemplo, Las malas, de Camila Sousa, lo tengo a medias. Me estaba gustando muchísimo, es un libro maravilloso, pero me estaba afectando la sordidez de lo que cuenta y me estaba haciendo daño. Me queda muy poquito para terminar, me voy por la mitad. En cualquier momento lo terminaré y lo tendréis en los wrap-ups. Dejadme por favor en los comentarios el libro que más os ha gustado. Si habéis leído alguno de estos libros, dejadme vuestro comentario. ¿Cuál me recomendáis como libro sorprendente, atrapante y adictivo? Que yo os leo y os contestaré. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!